bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Un saludo a los que nos veis desde, bueno, me veis mi canal desde Argentina, que no sé si sois muchos o no. Pero bueno, os voy a contar una curiosidad. Cuando Ivrea empezó a operar en España, antes de empezar a editar manga en castellano, distribuyó algunos de los mangas que se podían encontrar en Argentina. Y bueno, aunque ha editado todos los mangas de Slayers, y seguramente conoceréis uno de los mangas de Slayers que solo tiene un tomo, pues Ivrea, bueno, eso independientemente de la edición de Planeta que ya os he enseñado alguna vez, que incompleta, del manga de Slayer, La leyenda demoníaca, porque luego Ivrea ha editado todos los mangas de Slayers, distribuyó este manga de Slayers en formato semitomo, que como veis tiene el precio de Argentina, pero yo no lo he comprado en Argentina, lo he comprado en España, en su momento, claro. Entonces, bueno, os he traído este vídeo como curiosidad para que veáis que una de las primeras ediciones que encontramos en España del manga de Slayers, de uno de los mangas de Slayers, que trajo Ivrea, distribuyó directamente la edición argentina. Y bueno, pues como veis, es formato semitomo. Hay algunos mangas más que ha editado en este formato. En latino solamente, creo que solamente se llegó a ver Saber Marionette, pero luego ya se editó también ya con este formato los Universe y Escuela de Brujas, antes de pasar a lo que serían los tomos, que son formato semitomo, que Planeta empezó a mover mucho con el que llamaba Biblioteca Manga, que aún está editando, aunque ya en tomo Detective Conan, siguiendo ese formato, que también sacó muchos mangas. Y bueno, pues lo sacó en dos cómics, como veis, con toda la publicidad de Argentina, porque este manga se editó para ellos, por eso allí ellos sí que editaron Sakura. Aquí Sakura sabéis que la sacó primero Glenat y luego la sacó Norma, la ha sacado Norma, pero bueno, en este caso, esta edición, como viene de allí, pues todo es un acumulado de curiosidades. Este manga recoge, pues eso, el manga de Slayers, que es un único tomo, que luego Ivrea lo ha editado en castellano, ¿vale? Aquí tenéis la curiosidad, en este caso está editado en lectura occidental, porque sabéis que los mangas al principio en España y en Occidente nos los editaban siempre en occidental con el cambio. Y bueno, pues la verdad es que tampoco notaréis mucho. Si tú lo lees, la verdad es que el español que utiliza, pues claro, evidentemente es el de Argentina, por ejemplo, el de GS de Boludeces y demás. Pero bueno, es una manera que tuvo Ivrea también de penetrar en el mercado español antes de instalarse y ser una de las editoriales más importantes, para formatear, o sea, tantear un poco cómo estaba el mercado en aquel entonces. Y bueno, pues como sabéis que fue muy bien, todos los mangas de Slayers nos llegaron gracias a ellos, porque sabéis que Planeta nos empezó a editar el manga más parecido al anime y lo dejó inconcluso, que ya os enseñaré alguna vez esa edición. Y bueno, pues la verdad es que la edición para leer entonces, pues de papel, es bastante calidad. Y en el tema de equivalencias de lo que sería el dinero argentino con el español, en aquel entonces las pesetas, pues estaba bastante bien. La verdad es que era, pues eso, seguía el formato que había echado Planeta con lo que os digo, con medios tomos. Y bueno, lo que me estaba muy bien y lo que me gustaba mucho, lo que hacían en los mangas de Ivrea, aparte de que tenían una revista que se llamaba Láser, que uno de los tomos, o sea, una de las números, solo uno de los números, llegó a estar en nuestro país disponible. Era una revista sobre manga y anime y sobre otras cosas. La verdad es que alguna vez intentaremos verlas, aunque sea online, porque es una publicación que estaba muy bien, pero por lo visto pues Ivrea dejó de sacarla por el tema de las licencias, para que no les dijesen nada, evidentemente. Y estaba muy bien lo que es las relaciones de traducción. Siempre incluían relaciones de traducción donde explicaban bastantes cosas, y aquí tenemos, como veis, las fichas de Lina y Curry, que en España ya sabéis que la conocemos como Rina y Gaudí. Y bueno, pues una guía de capítulos de lo que es las primeras temporadas del anime, porque sabéis que Revolution y Evolution R son bastante posteriores. Como Slayers estaba triunfando tanto en España como fuera de España, pues entonces es lo que comentaba. Y Saber Marionette llegó a nuestro país también con esta edición, que sería ya, que lo vamos a ver alguna vez, con los 5 tomos, gracias al éxito que tenía la serie en Locomotion y, como explican, con sentido de lectura japonés, que empezaban el cambio y es cuando empezaron a instaurarse en España. Y aquí tenéis algunos de los títulos que la editorial editaba en Argentina, que sabéis que Ranma en aquel entonces era Planeta, ahora también Evangelion, que era Norma, pero ellos también lo hacían allí. Fusigi Yugi era Glenat, que luego ha vuelto a su catálogo. Macro 7 tras lo sacó en España Norma Editorial. Y bueno, pues es interesante que
así conocemos un poco cómo estaba el tema del manga en Argentina por aquel entonces. Y pues aquí, la segunda parte del tomo, que también era como el semitomo, pues continuaba, como veis, la segunda parte de lo que sería el tomo, que lo explica aquí, y nada, pues continuamos con la historia. Este manga es autoconclusivo y es de un tomo y este no ha sido animado, simplemente nos cuenta la historia de ambos, unas de las peripecias, porque sabéis que los mangas del Layer pues son bastantes y lo único que tenemos inédito en España, que ojalá algún día se licencie, son las novelas. Y bueno, si alguna vez vuelve a haber más manga, por lo visto pues Ibrea sigue interesada porque mucha gente se lo está pidiendo, pero el tema de los derechos es bastante costoso, igual que por ejemplo Selecta, que no hacemos más que pedirles que nos traigan las obras y las películas, que sería lo que faltase de la franquicia, ya que tenemos las 5 temporadas de la serie, tanto las que se emitieron en la 2 como las nuevas. Y bueno, pues la edición, como os digo, tiene bastante buena calidad. El papel en aquel entonces también está bastante bien y también nos incluye al final los últimos tiras cómicas que ya veremos alguna vez en la edición española del manga. Y nada, pues como veis, esta es la curiosidad que os quería traer, que conocierais que los inicios de Ibrea en nuestro país, que ya tenía un recorrido en lo que es el mercado argentino. Y nada, pues es una cosa a conservar, porque a ver, yo no he viajado a Argentina y es probable y muy difícil que lo hagas alguna vez, pero tener una edición extranjera en España como curiosidad y como coleccionista, pues es bastante interesante. Y entonces, bueno, pues como he estado recolocando mis cosas y esto, he pensado, bueno, pues por qué no enseñarla en el canal y conocer que en España era posible conseguirlo en aquel entonces cuando Ibrea empezó a operar en nuestro país, porque sabéis que el origen de Ibrea viene de Argentina. Es la casa madre y ahora pues en España es una de las editoriales más importantes y más famosas por todo el contenido y todo lo que está editando en nuestro país, como una de las editoriales de referencia. Y había que también traer y conocer un poquito de la historia de nuestro país en esta reseña retro o historia de lo que es el manga y el anime en nuestro país. Es interesante que sepáis que se distribuyó esta edición antes de los tomos. Como siempre os digo, si os gusta este tipo de contenido y curiosidades, pues un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.